Amigos patriotas, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Para nosotros es un privilegio pues poder compartir esta noche un nuevo conversando con Manuel Manny García. Como ustedes saben, Manuel nos acompaña todos los miércoles, tiene una voz eh, importantísima en sus análisis que hace sobre lo que está sucediendo en este momento aquí, en nuestro hogar, los Estados Unidos, y que para nosotros es un valor increíble de lo importante que representa pues traer estas conversaciones a ustedes. Si usted está con nosotros aquí por primera vez, muchísimas gracias. Por favor, si no se ha suscrito, le invito a que se suscriban y sobre todo, parte importante del programa, compártalo. Compártalo para que esta misma información pueda llegar a tantas personas que están siendo manipulados por la media izquierdosa y por todas esas cosas que están sucediendo. Compartan, compartan y aproveche, active los algoritmos que ofrece la plataforma, como la manito arriba, gracias, la campana, y esos algoritmos permiten informarle a usted cuando estemos subiendo estos programas y así usted pues puede recibir. Es completamente gratis y os ayuda al canal para que podamos seguir difundiendo estas palabras. Muchísimas gracias. Sin más dilaciones, pasemos en este conversando con Manny García. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias nuevamente por esta cortesía de ustedes acompañarnos en esta velada de hoy, miércoles 8 de la noche, donde tenemos nuevamente el privilegio de compartir con nuestro amigo, mentor e iluminador, Manny García. Manny, muy buenas noches, ¿cómo te estás? Gustavo, un placer como siempre estar contigo y con todas las personas que ven este canal tan importante que da tanta información. Tratamos y contamos con personas como tú que están bien metidos en el inside, como dirían en el boxeo, ¿verdad? Sobre lo que está sucediendo. Esta semana hemos sido testigos de una cantidad de eventos que no hay tiempo en el programa para tocarlos todos, evidentemente, pero hay muchos que son muy resaltantes. Lo voy a dejar a ti para que tú nos empieces a iluminar. Bueno, interesantemente me llamó la atención el memorial de Charlie Kirk el domingo. Eso fue muy impactante. Tuviste lo que es la fe, lo lindo que habló la esposa, una mujer que está tan herida, tan afligida. A mí, ¿qué tú puedes esperar? Una mujer joven con dos niños chiquitos y que haya perdonado a la persona, por lo menos tratando de perdonar a la persona que le mató a su esposo. Si eso no es un ejemplo de lo que Jesús, lo que Jesús enseñaba, yo no sé qué es. Claro. Y tuviste las personas rezando, una juventud impactante que me llama la atención, porque yo te voy a decir una cosa, y es donde el comunismo falla, y falla grandemente, porque al quitarle la fe a la gente también les quitan la felicidad. Porque imagínate, si lo único que ellos pueden esperar es la miseria que hay aquí y después no hay otra cosa, eso crea una persona muy frustrada, caballero. Y yo creo que en las indoctrinaciones que están haciendo en las universidades hace rato, abajo de la tela, que hoy en día ya está saliendo y ya sabemos que está ahí, eso es lo que estaban creando. Y hicieron un estudio no hace tanto que a mí me llamó la atención, donde dijeron que el grupo de personas más miserables en los Estados Unidos son las mujeres liberales. ¿Te imaginas eso? ¿Por qué será? Muchas no tienen hijos, no tienen marido, están frustradas, odian sus vidas, eh, pueden tener éxitos económicos, pero eso no las llenan. ¿Ok? Y siempre están buscando de qué quejarse con el país. Y vivir en una sombra donde tú no estás contento, esa sombra está contigo donde tú vayas.
Y yo creo que lo que la juventud está mirando con este muchacho es que se está destapando una nueva juventud, una juventud que va a buscar algo más de lo que ven y pueden tocar. Y eso viene con la fe. Y yo creo que Charlie Kirk, la muerte de él, va a hacer lo que le llaman un renaissance, ¿ok? Y va a despertar un gran movimiento joven cuyo va a ayudar mucho al Partido Conservador. O sea, yo estoy ya diciendo que el Partido Republicano no va a perder el Senado ni va a perder el Congreso. Es más, van a ganar sillas en el midterm. Yeah, ¿Ok? creo que sí. Y después habló el presidente Trump y el mensaje de él, siendo Trump y siendo como él, dijo, yo entiendo lo que tú estás haciendo y yo espero que algún día tu influencia me toque, pero yo odio a mis enemigos. Y entonces se le tiraron arriba porque no podía decir eso. Y entonces, por un lado, defienden el derecho a la libre expresión, pero por el otro lado lo atacan. O sea, la ley del embudo, todo para ellos, nada para Y nadie. vamos a hablar un poquitico de la libre expresión, porque se está viendo con Jimmy Kimmel, ¿no? Y a Kimmel, En este momento. Vamos a hablar sobre eso, porque yo creo que aquí hay un error que la gente comete, ¿ok? Yo trabajo prácticamente por mi cuenta y yo me puedo dar el lujo de poner lo que me da la gana en Facebook y me puedo dar el lujo de que en una oficina, y déjame decirte, la oficina donde yo trabajo de mortgage es de este tamaño, es una compañía chiquitica, somos 3 gatos, pero yo respeto allá adentro y no me pongo a hablar política allá adentro, porque yo soy conservador y sé que hay una persona ahí que no es tan de esa índole. Y yo no tengo problema con cuando yo estoy ahí, hablar de mis mortgages, hablar de deporte y dejar la política afuera. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo no necesito hacer que esa persona se ponga brava, se sienta mal con algo de lo que yo digo. No es el lugar, ¿ok? Es mi lugar de trabajo. ¿Ok? Jimmy Kimmel le pagan millones de dólares para entretener a todo el mundo, no a un ¿eh? grupo, no a un grupo, son millones. Claro. Y cuando se sentaron con él y estaban negociando ese contratazo, ¿ok? Estoy seguro que él estaba pensando, bueno, por el porcentaje, cuánto le pagaban a Johnny Carson, cuánto le pagaban a Jay Leno, porque ese es el dinero que yo quiero en dólares hoy. Y ABC se lo dio, pero no es para que entonces empiece a que yo ponga el programa y me ponga bravo por algo que oigo con lo que no estoy de acuerdo y coge y apague y diga no veo más esto. Claro. Porque entonces, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Tú no estás produciéndole a la gente que te están pagando y no les estás rindiendo para el dinero que están poniendo en ti. Eso de que yo puedo decir lo que yo quiero, eso es verdad si fuera tu billete y tú quieres perderlo, Exacto. pero no es tu dinero, tú eres un empleado. No hay más ¿Ok? un programa como eso que la gente lo que busca es bajar la presión del día, ir a ver esos shows musicales, cien el por chiste, ciento alegría. Tú estás trabajando, matándote, tienes el radio y oíste, estás en un tráfico de madre, maybe viste un accidente, sabe Dios qué cosas viste en el día. Después pusiste las noticias y son todos matazones, esto, pusiste un programa de política y tú estás en desacuerdo con los demócratas en desacuerdo, lo que sea. Cuando tú llegas al late night, si estás todavía despierto, lo que quieres es relajarte antes de acostarte a dormir y reírte un poco, ¿qué es lo que hacía Johnny Carson? ¿Qué es lo que hacía Jay Leno? ¿Ok? Pero no puedes desconectarte porque esta persona decide que su, ¿cómo se llama? Punto político, él lo va a expresar, no importa lo radical que sea. Y ya, suficiente. Eso no es lo que tu programa tenía que hacer. Ahora vete a otra plataforma y haz lo que tú quieras. Tú Claro. quieres hacer un programa político, felicidades, véanlo. Pero no en ese horario y no en ese network, que están buscando otra cosa. Bueno, fíjate a colación, él hizo el comentario ese en forma despectiva porque no está ejerciendo simplemente el ejercicio de expresar, sino que está utilizando en forma despectiva y lo suspende. Y resulta ser que hoy
Voy en el lapso con todo este pedazo que nos oí. En Marte, sí, en Marte. Sí. En el pasado martes, el individuo lo restaura la cadena. Por un lado hay gente que dice que no, por el otro lado hay gente que está haciendo oposición, pero el punto de esto es, ¿cómo es posible que esto tomen como argumento que 400 movie stars de allá de Hollywood escribieron una carta y que el país tenga que reportarle y rendirle pleitesía a esos 400 personas? Cuando tú mencionaste que en el homenaje eran 80.000 personas como medio allí. O sea, no estoy poniendo los 400, ni estoy poniendo los millones de personas de derecha. No, 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 no. Estoy poniendo, ¿cómo tú me vas a valorizar 400 personas que tendrán su fama, lo que No, sea? lo más cómico es que sí, Vicente está diciendo, nosotros lo vamos a poner, pero ahora hay una serie de estaciones que no las controlan ellos y han dicho absolutamente no. Él no va al aire y no lo van a poner. Entonces le siguen pagando esa cantidad de dinero. Ahora tiene una audiencia limitada, que ya la tenía limitada porque se la creó él mismo, porque no Claro. es tan cómico, honestamente, porque dejan de ser cómicos porque ellos están bravos. Y están bravos porque no ganan elecciones. Su gente no pueden ganar porque, honestamente, lo que ellos venden no se lo come nadie. A Nadie. mí me llamó la atención también que vi una entrevista de Bill Maher con Reiner. Reiner es el que hacía Mike en All in the Family, un programa en los 70 muy famoso. Él hacía el papel de liberal, Ah, Rob sí, sí, Reiner. sí, 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 sí. Ok, que le decían Meathead y lo es. Shithead. Ok, ese nombre le cabe bien. Y él dijo que no tiene que haber diálogo con, entre los liberales y los conservadores, a no ser que los liberales pongan reglas. Ah, entonces tú lo que me estás diciendo es que tú no quieres debatir. Tú lo que me estás diciendo es que tú quieres controlar el debate porque sabes que no lo puedes ganar. Y no lo puedes ganar no porque tú eras tan inteligente. Él dijo una cosa que a mí me llamó la atención. Él dijo que si dos y dos son cuatro, ¿cómo tú vas a debatir eso con alguien que te está diciendo que dos y dos no son cuatro? Bueno, yo No, quiero virar el no, potaje y preguntarte, ¿hay cuántos géneros? Que yo sepa hay dos. Si tú me vas a decir que hay 10, ya dos y dos no son cuatro, porque estás inventando. ¿Ok? Y no es que yo sea homofóbico o transfóbico, no, sino es no. una realidad. El día de mañana, ese hombre que se ha vestido de mujer, que luce como una mujer y en algunos casos lucen como de verdad, como una mujer, porque hay algunos que de verdad lo parecen. Pero el día que se mueran y terminen en un esqueleto y le hagan un chequeo de DNA porque la encuentran, va a encontrar un macho. Un macho. ¿Ok? Es lo que encontraron. So, aquí hay dos géneros. Y es ahí lo que voy. Ellos no quieren debatir porque los puntos de ellos son ridículos en muchos casos. Y uno de los puntos más ridículos que te voy a decir es el problema de la frontera, que es un problema que no es de los Estados Unidos nada más, ya se está volviendo mundial. Yo no sé si tú viste en martes también el speech que dio Trump en las En las Naciones Naciones Unidas. Unidas, sí, 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 tocó ese punto bien fuerte. Y le dijo A a mí la, lo y que le me dijo, gusta de Trump es que no tiene pelo en la lengua y se la canta a cualquiera. Y más o menos, si tú quieres decir que él paró 7 guerras o no las ha parado, lo del Congo es complicado porque te dicen por un lado que la paran, pero enseguida eso se desma. eh, Son tribus muy violentas y al final son duras de controlar, lo claro, entendemos. Pero las Naciones Unidas hace rato que es un grupo, la gente que lo están llevando bien izquierdista, bien anti-judío, ok, pro terrorismo, porque están apoyando esos grupos que están contra ¿cómo se llama? Israel. Y toman muchas decisiones. Mira, yo no sabía algo que dijo Trump en Marte. Me llamó la atención que las Naciones Unidas estaban financiando a grupos de caravanas que estaban saliendo así, de me estos llamó la países y atención. viniendo a los Estados Unidos, que él ahora está ayudando a votar. Les estaban dando dinero, les estaban dando teléfonos. ¿Ok? Caballero, para eso no es para lo que están las Naciones Unidas.
Pero es que no es la intención de las Naciones Unidas, es el grupo de gente que tienen esa agenda para destruir, para cambiarle el modo de caminar al mundo. Esa sería la expresión para englobar a todo el mundo. Fíjate la parte de Trump, que él no tiene pelos en la lengua para hablar delante de toda esa gente, el mundo entero mirando, y el tipo se la cantó a todo el mundo. Le dijo a los países de Europa cómo están tratando de coquetear con ¿cómo es? Certificar a Hamas. Por el otro lado le dijo a los ingleses, y la semana pasada estuvo allá, ¿verdad? Y se dio besos y abrazos con el rey. Y resulta ser que le dijo, ustedes están a punto de perder el país de ustedes por la política esa de las fronteras y todo eso. O sea, el tipo habla con un temple que no tiene miedo. Y lamentablemente aquí hay mucha gente todavía que tiene miedo y que le tiene miedo a las expresiones de él. ¿Y sabes qué? Bueno, tú tienes dos grupos. Tú tienes el grupo, vamos a hablar claro, tú tienes el grupo woke, que le dicen woke, que yo lo digo en cotizaciones porque están ¿Sí? dormidos, que odian la verdad. La verdad es la de ellos y no aceptan ningún tipo de intercala, de diálogo. Pero son la mayoría. Bueno, te estoy hablando de ese grupo. Entonces, en ese grupo están también gente que se callan la boca, que son más moderados y dicen, no, es verdad que nada más hay dos géneros. Las mujeres, los hombres no debían estar compitiendo en los deportes de las mujeres. La frontera abierta es un problema porque por ahí se cuelan no solamente ovejas, también los lobos. I mean, son cosas que tienen sentido común. La frontera debe estar cerrada igual que yo pongo el pestillo de mi casa y En tu pongo la casa. alarma de noche. ¿Ok? Son cosas que tienen, como digo yo, sentido común, pero no se atreven a abrir la boca porque tienen miedo que los ataquen. ¿Ok? Y entonces tienen las personas como Charlie Kirk que dicen, no, esta locura tiene que parar. Y nosotros tenemos que entender que nosotros vivimos en una sociedad y tenemos fronteras y los problemas que tenemos que mirarlos y analizarlos realmente, no con cuentos y con excusas, ¿ok? No con cuentos y con excusas, porque cuando tú usas cuentos y excusas nunca resuelves el problema. Es la historia que yo he hecho aquí en otras ocasiones con las enfermedades. Hay veces que la cura es difícil, pero si no haces esa cura, te mueres. ¿Ok? Bueno, la cura hay veces que no son fáciles. ¿Ok? Poner disciplina, ponerle responsabilidad a grupos de personas que no se están comportando como deben y tienen que decirle la verdad y dónde están los problemas. Hay veces que es amarga la verdad, pero es Absoluto. la verdad. Y ese es el gran problema que hay aquí. Mira cómo está Washington hoy en día. ¿Por qué? Porque metieron más vigilancia. No, no hay otra razón. No es que nadie cambió, no es que esos chamacos delincuentes decidieron, concho, lo que nosotros estamos haciendo está mal hecho. Sí, No vamos. debíamos hacer eso. ¿Tú sabes qué? Yo creo que es más importante ir a buscarme un trabajo y maybe coger un libro y leer algo que seguir tratando de robarle a viejito que está cruzando la calle o la mujer que está cuidando a baby y no se está dando cuenta que la cartera la tengo, la puedo agarrar y mandarme. No, no, ya yo no voy a hacer más de eso. No porque tengo vigilancia, sino porque se me... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es exactamente eso. Les pones la presión de tener realmente un grupo de gente que dice, no, tú te equivocas y vas preso. Y si haces algo mal hecho, de verdad, vas a pagarla como si fueras un adulto. A mí no me importa que tengas 16 años. La cosa empieza a cambiar. Y es lo que estamos viendo. Y tiene que pasar en más ciudades. Absoluto. Ay, me encantó lo de, porque el que no sepa, lo voy a decir aquí. El gobernador de California, Gavin Newsom, está corriendo para presidente. Espérense, no lo oyeron. El gobernador de California está corriendo para presidente. Tiene un ego de este tamaño, no cabe. Ha sido un gobernador malísimo, pero en los ojos de él va a ser lo mejor que hay para la sociedad esta. Entonces, parte de su forma, aparte de los podcasts que está haciendo y todas las cosas que está haciendo para ir a ver, se está tirando con la administración de Trump. Ahora quiso pasar una ley donde le va a quitar las máscaras supuestamente a los agentes de ICE,
que son federales. A ver, dime cómo un gobernador estatal va a forzar a una institución federal a hacer algo que él dice. ¿Por Porque dónde? en el fondo querrán crear una conmoción, un conflicto para crear disturbios y para hacer esto, porque todo el mundo sabe que la ley del Estado no está por arriba de la ley federal. Ahora Entonces, tú sabes, tuve un amigo mío, Mandy Roy, que me dijo algo en Facebook hoy, lo digo porque me gustó y voy a decir el nombre de él porque me gustó lo que dijo. Me dijo una cosa, yo quisiera saber si él también está forzando a todos esos delincuentes con máscaras que se están metiendo en las tiendas a mm, quitarse esas máscaras y no poder ponerse máscaras en público. Tú sabes que es una gran pregunta, porque ahí sí tiene control, ahí sí tiene poder, ¿ok? Él puede decirlo, que si hay un grupo o los pueden coger presos si los ven a todos con máscara entrando en cualquier lado, porque olvídate que algo se traen, pero ahí no hacen nada. Ah, yo lo veo como potencialmente un candidato. Yo no voy a decir que va a ganar, porque en el Partido Demócrata en este momento hay tantas variaciones, cosas que pueden pasar, que pueden llegar a ser el que, porque déjame decirte, hay un elemento radical, 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 que no van a escoger a nadie que sea blanco, ¿ok? Y Newsom es blanco, ¿ok? So, vamos a ver lo que sale, pero que definitivamente él se va a postular para presidente, eso viene. yo te digo, es la minoría la que está mandando, porque la minoría está empoderada y tiene los recursos y tiene los medios y tiene abajo a Obama y tiene abajo a Soros y todos ellos son la nata de la corrupción y de la destrucción del legado, por Bueno, decir, ahora que tú de dijiste los Obama y mencionaste Zorro, vamos a mencionar Antifa, porque el partido, la administración de Trump ya los categorizó un grupo terrorista terroristas. nacional, cuyo hace rato que se debían llevar esa, esa clasificación. Estaba mirando a un demócrata decir que esto es un cuento, que esta gente son individuales. Mentira, ellos trabajan en unísono. Ellos tienen mandato, ellos tienen orden. Muchas veces los ves vestidos a todos iguales, Claro. las mismas tiendas de campaña, los mismos. Esto es una organización y es una organización que está hecha para crear exactamente eso, caos en las calles, sea como sea. Por eso en algunos lugares les han caído a patadas, otras veces son ellos las que las dan, pero al final ellos son una organización terrorista. Y entonces, como toda organización tiene raíces, y hay que ver dónde empieza el dinero, ahí es donde está. Hay un refrán en inglés, follow the money, Yep. ¿ok? Cáele atrás al dinero. ¿Ok? ¿De dónde, por dónde viene? Y ahí vas a encontrar dónde están los problemas. Y esa gente hay que tirársela arriba. Y algunos tienen que ir presos. Y te diría que ahí el acto este, ¿cómo es que se llama? El acto que usan con la mafia, que se lo quisieron implementar a Trump Ah, en la ley Rico, ¿no? La el RICO Act. No me Rico venía la Act. palabra, el RICO Act. Rico Act. Puede trabajar con Antifa. Porque acuérdate, Antifa son los que están creando el problema, pero tú tienes gente cuyos no están dando la cara, que están financiándolo y muchas veces están planificando ese desorden. Y esa gente tiene tanta responsabilidad como los que están tirando las piedras y están agrediendo a personas. So, esto va a tener consecuencias y me va a gustar ver en dónde termina. Yo no quisiera ver violencia, pero lo que se está gestando es que va a llegar un momento de que la gran mayoría que está tranquila, que quiere respetar la ley, pero se cansa de ejemplos como el de la ABC, que se doblegó con 400 firmas de 400 tipos, que serán muy famosos, pero no representan la mayoría de este país.
Yo te voy a decir algo, la violencia que tú estás viendo en las calles, usualmente el 90% está financiada, ¿ok? Son gente que les están pagando y entonces siempre se cuela algún imbécil que se cuela pensando, pero al final, ¿ok? Ni el conservador moderado, que es gran parte en el sentido, tú no lo ves con violencia, tú lo viste No, con Charlie Kirk rezando y junto, aguantándose de mano y todo lo demás, y enseñando solidaridad, pero no ve la violencia. Y te voy a decir, de la parte de la izquierda, también hay mucha gente que no tiene ningún interés en entrar en nada de eso. Sí, tienen su polémica en las redes sociales y dicen sus cosas, pero no van a entrar en violencia tampoco. Mucho de lo que estamos viendo, la gente que están confrontando a ICE y cosas de ese estilo, están financiados y todo eso está creado a propósito. En este momento el Partido Demócrata no tiene nada que ofrecerle al pueblo no, americano no, y en lo único que absoluto. puede hacer es dividirnos, ¿ok? Y vamos a ver ahora también, tenemos otra cosa, el problema del impending shutdown del gobierno, que es muy posible que venga. Los demócratas realmente no están en posición de negociar nada. So, tendremos que ver qué trae eso. Ah, y van a pedir, yo sé que Schumer no va a tener el apoyo para negociar con los republicanos de una forma adecuada. El que está diciendo es Fetterman, que está diciendo que mejor que no haya ningún shutdown y que específicamente no venga por Partido Demócrata porque la van a pagar y yo creo que la van a pagar ellos. Ellos están en una situación bien difícil. El problema de Mandani se les está complicando la cosa. En Nueva York parece que ese loco va a salir. Y ese tipo es anti judío, es completamente comunista, porque no es que sea socialista, es comunista. ¿Qué ustedes creen que va a pasar en una capital tan capitalista como Nueva York, con un hombre así? A mí, ¿qué es lo que ustedes piensan que va a pasar? Yo, yo apelo a la cordura y no sé, ¿será que vivir mentalidad romántica de pensar de que el tipo no va a ganar? Sé que todo perfila de que el tipo, pero yo quisiera pensar que en el último momento tiene que haber una reacción, porque es la capital del capitalismo en el mundo. Y van a poner un tipo de esa magnitud ahí. ¿Están Y locos? ellos están entre la piedra y porque ellos tienen un problema grande. Te estoy hablando de los demócratas. Los demócratas están muy más vistos nacionalmente en este país. Están perdiendo gente todos los días. Esto de Charlie Kirk le va a contar grandemente con la juventud. Ya se está viendo que Generation Z, que son los más jóvenes que ya están votando, están muy descontentos con el Partido Demócrata completamente. Y esa gente, mentira, ese lío de que todos se van a tirar con el socialismo, si sale Bernie Sanders y todo. Benizar Primero, está Bernie mandado a Sanders es recoger. Yo que quisiera pensarlo, ¿no? Bernie Sanders para mí está mandado a recoger. Hay que tenerle miedo, miedo no, tengo aquí miedo con ninguno, sino tener de cerca la visión como gente como la Oman, esta Ilan Ilhan Oman, Omar. la Cortés, porque todos esos son bagazos, pero que la gente, no sé, el idealismo de pensar que tengo que oponerme a todo, aunque no sé por qué me opongo, pero se oponen y que sigan a ese tipo de personas. Eso es, Es que el problema más grande que tiene la Corte es que la Corte, si tú ves, ella no debate. Ella va a estos programas que son, son pro ella, ¿no? Suave con ella, no le hacen preguntas duras, no le hacen lo que le llamamos en inglés follow-up questions, que es donde te enganchan porque tú dices algo y te abre para una pregunta que después no puedes contestar. Ella claro. no va a ninguno de esos programas. Y tuvo la gandinga de los otros días de decir que Charlie Kirk estaba mal educado. No, no está Mm. poorly educated, que no estaba bien educado. Por favor, ese hombre le daba 10 vueltas a ella con la cantidad de información que tenía y con lo que leía.
Esa mujer es una analfabeta, por favor. ¿Por qué? Porque tiene 4 años, que estudió 4 años en una universidad. Caballero, eso no me dice mucho con algunas Nada, eso no cosas que dice yo veo. nada. Hay gente que son más personas que porque la gente cree que porque tengo un título de lo que sea, ya es por encima de los demás. No, no es verdad. Mira, Charlie Kirk no era un tipo de universidad. Ahí lo tiene. Pero leía mucho, Rush Limbaugh, ahí donde tú lo viste, lo que tuvo en la universidad fue un semestre, ¿qué o dos? Él Claro. se fue, nunca terminó. Y fue excelente. Este lío de que no, que tienen que ser scholars. Sí, no, hay algunos que sí son muy inteligentes. Hay algunos que a mí me gusta oírlos, que del Heritage Group, de ahí salen un grupo de doctores que son extremadamente versátiles en la cantidad de información que saben y de las cosas que hablan. Pero yo te digo la verdad, en el Partido Demócrata no hay nadie que me inspira en este momento, ningún tipo de miedo así de decir, esta persona puede darles que hacer a los republicanos que van a estar en juego. Que yo te diría que en este momento está el J.D. Vance, el vicepresidente Marco Rubio, que está haciendo muy buen trabajo como secretario de Estado. Y van a haber otros que van a salir también, que van a estar bien, bien, bien preparados. Yo no veo eso en el Partido Demócrata, No, no lo va a porque ver. el Manny, más, perdóname, nos quedan 8 minutos más o menos, hay un tiempo suficiente. No podemos dejar afuera hablar de Venezuela. ¿Qué tú crees? yo creo que, yo creo que Ujú. ¿cómo se llama? Maduro está durmiendo con un ojo abierto. Yo creo que le está mandando cartas de amor a Trump. Trump las está rompiendo y no las está leyendo. Yo creo que está asustado y con razón. Ustedes vieron, yo me enteré eh, hace poco que uno de los generales de él, que dimos el nombre en el programa de Candela, Ya. acaba ¿cómo se llama?, de irse de Venezuela y está en los Estados Unidos, sabe Dios qué es lo que está contando. Es un descarado, ese tipo lo que está buscando es ese paracaídas de oro porque sabe que el régimen está tambaleando y yo creo que Maduro lo sabe también. Ah, yo te diría que a Maduro no le queda mucho tiempo en Venezuela. ¿Cómo va a salir? No estoy seguro. Yo creo que lo están, sí, efectivamente, lo que se dijo en el programa de Candela, Tony tuvo hizo muy buena, y les recomiendo que lo vean también, Candela con Enrique Encinosa, Sí, fue bueno. que lo están tratando de asustar, usar el susto para que se acabe de ir. Pero yo creo que no están asustándolo a él tanto como están asustando a la gente alrededor de él. Y eso es un peligro para él porque él tiene un paracaídas y él lo sabe. Él se puede ir con dinero y vivir afuera en el extranjero. Hay mucha gente que lo han apoyado y no van a tener esa suerte cuando se caiga ese régimen. Y la única forma que esa gente puedan salvarse y arreglarse con el pueblo es posiblemente revirándose la Maduro de alguna forma y siendo ellos los que lo sacan del ¿ok? Y yo creo que él tiene que entender eso también y debe estar bien asustado. Tengo entendido y oído que los que lo cuidan lo cambian regularmente. Bueno, pero la cabeza de 50 millones de dólares es un atractivo para cualquiera que llegue. Y dice, bueno, si me toca a mí, caigo allí. Antes que terminemos, ¿dónde te localizan a ti? Y ahora que escuché de que los intereses parece que sí, Los ahí hay intereses una bajaron respuesta. 0,25 y la Reserva Federal dijo que posiblemente iban a tener dos rebajas más en lo que queda del año. Ah, Eso pinta que los intereses van a seguir bajando. Para nosotros, los que estamos en el negocio, anticipamos que esos intereses bajos van a ayudar no solamente a personas a calificar y comprar casas otra vez, pero también a personas que compraron en el último año, año y medio, y los intereses hasta 2 años, y los intereses los cogieron más altos en el 7%, en el 7,5%. Si fueron un lender, maybe pagaron más porque los lenders son más caros. Llámenme al 305-525-5812. Déjenme calificarlo. Nosotros somos mortgage brokers.
Yo les voy a decir la diferencia. Nosotros podemos simplemente ganar una cantidad. Los lenders pueden ganar mucho más que nosotros. Quiere decir que les pueden cobrar mucho más a ustedes que lo que nosotros podemos. Y nosotros somos una compañía chiquita y somos muy flexibles como cobramos. Ayudamos al cliente lo más posible. Los clientes quedan muy contentos, no solamente con el interés que le conseguimos, pero también con el costo del interés que les conseguimos. Llámenme al Ahora, 305-525-5812, que para mí va a ser un placer ayudarlos a realizar cualquier problema hipotecario que ustedes quieran resolver. yo estuve en 2 o 3 oportunidades y en años anteriores en la oficina de Manny, cuando estaba primero en la 72 y después ahora donde están. Y créanme, tienen una mística donde están trabajando allí y vayan. Si ustedes tienen una situación en este momento y tienen una perspectiva de algo que tenga que ver o en una refinanciación, digo yo, o en un crédito futuro para una casa. Mira, me pasó hoy con un cliente que llamó a un lugar porque le llegó una carta y le mandaron un estimado y nos los mandó. Él nos los mandó, nosotros ni se lo pedimos, pero el estimado es una barbaridad lo que le están cobrando, una barbaridad. Y nosotros le dijimos, no, mañana te vamos a dar números, no te preocupes. Y los números de nosotros no es ganarle el estimado ese, porque nosotros no podemos competir con eso, no podemos cobrar eso de todas formas. Es darle realmente lo que el cliente se merece en un buen precio, va a quedar contento. Y caballero, por ejemplo, mi licencia trabaja aquí en la Florida. Yo tengo un hijo en Atlanta. La respuesta que yo le doy al hijo mío, eh, lo que le digo cuando él va a comprar algo, ve un broker, no vayas a un lender. Porque yo sé, y eso se puede negociar. Déjame hablar con él y negociamos el precio tuyo de lo que te va a cobrar. Tan simple como eso. Nosotros tenemos esa flexibilidad. So, ya les digo, llámenme, pruébenme. Claro. 305-525-5812. Gustavo, como siempre, yo la paso súper bien. El tiempo se va demasiado rápido. No, lo que queda es escaso ya, estamos en la raya. Gracias a ti nuevamente, gracias por la oportunidad de darnos luz. Tenemos tema para seguir hasta las 3 de la mañana, pero el tiempo no No, da. yo hubiera querido tocar a Cámara y el librito nuevo que acaba de salir, pero lo Bueno, hacemos la semana que viene, si si tú Dios quieres. quiere. Ok. Un abrazo. Gracias a ti por todo. Saluda a tu señora, saluda a todos, a Alex, a todo el mundo. Un abrazo. Que Dios reparta suerte y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streamed